¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos de viaje, pero no a un resort de lujo en el Caribe. No. Hoy nos sumergimos en lo más profundo del misterio, en esos rincones del planeta que parecen sacados de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Vamos a hablar de islas, pero no de islas cualquiera, sino de lugares rodeados de leyendas, secretos y sucesos que, sinceramente, a mí me vuelan la cabeza. Sitios donde la historia se mezcla con lo paranormal, donde la naturaleza ha creado formas de vida que parecen alienígenas y donde el ser humano ha dejado una huella, cuanto menos, inquietante. Así que preparaos un buen refresco, poneos cómodos, porque lo que os voy a contar hoy os va a dejar con el culo torcido. Vamos a explorar desde islas habitadas por tribus que no han tenido contacto con el exterior en miles de años, hasta cementerios de barcos y almas en pena. Y os lanzo la primera pregunta, así a bocajarro, ¿te atreverías a visitar alguna de estas islas? Pensadlo bien antes de responder. Antes de empezar este descenso a lo desconocido, me molaría que dejarais en los comentarios si conocéis alguna otra isla misteriosa que no esté en esta lista. Ahora sí, sin más dilación, apagad las luces, subid el volumen y acompañadme a descubrir las 10 islas más misteriosas y flipantes del planeta. Empezamos fuerte, con un clásico, pero un clásico que nunca deja de sorprender, la isla de Pascua o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes. En medio de la nada, en el Océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier continente, se levantan casi 1000 estatuas monumentales, los moais, gigantes de piedra que pueden llegar a medir hasta 10 metros y pesar más de 80 toneladas. Y aquí viene la pregunta del millón, la que se ha hecho todo el mundo. ¿Cómo cojones movieron esas pedazos de moles por toda la isla y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué representaban? Las teorías son para volverse loco. Algunos dicen que los Rapa Nui usaron un sistema de cuerdas y trineos de madera, caminando las estatuas hasta su posición. Imaginaos el esfuerzo titánico, la organización social que se necesitaría para algo así. Otros, claro, tiran por lo místico, que si los moais se movían solos gracias al mana, una energía espiritual, o que si extraterrestres les echaron un cable. Lo que es innegable es que estas figuras, con sus miradas perdidas en el horizonte, transmiten una energía brutal, un silencio que cuenta una historia de una civilización increíblemente avanzada y a la vez de su propio colapso. El misterio no acaba ahí. ¿Por qué de repente dejaron de construirlos? Se han encontrado moais a medio tallar en la cantera, como si hubieran soltado las herramientas y se hubieran pirado corriendo. Se habla de guerras internas, de sobreexplotación de los recursos que llevó a la deforestación total de la isla, un colapso ecológico y social. La isla de Pascua es el ejemplo perfecto de cómo una civilización puede alcanzar la gloria y luego desvanecerse, dejándonos solo a estos guardianes de piedra como testigos mudos de su increíble y trágico pasado. Es, sin duda, un lugar que te hace reflexionar sobre nuestra propia existencia. Ahora vamos a un lugar que es, literalmente, el sitio más aislado de la Tierra. Olvidaos de todo lo que conocéis. En el Golfo de Bengala existe una pequeña isla, Sentinel del Norte, hogar de los sentineleses. Y aquí viene lo gordo. Se cree que esta tribu lleva 60.000 años viviendo allí sin apenas contacto con el mundo exterior. No es que no hayamos querido contactar, es que ellos no quieren saber absolutamente nada de nosotros. Y cuando digo nada, es nada. Cualquier intento de acercamiento, ya sea en barco o en helicóptero, ha sido recibido con una lluvia de flechas y lanzas. Son la última tribu preneolítica del planeta. No conocen el metal, no conocen la agricultura. Viven como cazadores-recolectores, como nuestros antepasados de hace miles y miles de años. Su idioma es un completo misterio, su cultura, sus creencias, no sabemos nada. Son un capítulo perdido de la historia de la humanidad que sigue vivo, pero que se niega a ser leído. El gobierno de la India, a quien pertenece la isla, ha establecido una zona de exclusión de 5 kilómetros a la redonda. Y no es solo para proteger a los curiosos, es para protegerlos a ellos. Un simple resfriado nuestro podría ser una plaga mortal para ellos, que no tienen inmunidad a nuestras enfermedades. En 2018, un misionero estadounidense, John Allen Chau,
se saltó la prohibición para intentar evangelizarlos. Acabó muerto a flechazos en la playa. Es un caso que genera un debate moral brutal. ¿Tenemos derecho a contactarlos? ¿O debemos dejarlos en paz, preservando su aislamiento milenario? La isla Sentinel del Norte es un recordatorio de que, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, todavía hay rincones del mundo completamente desconocidos, y quizás es mejor que sigan así. Vale, preparaos porque ahora nos vamos a México, a los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México. Y aquí, amigos, la cosa se pone oscura, muy oscura. Imaginaos una pequeña isla, una chinampa, que no está decorada con flores, sino con cientos, quizás miles, de muñecas. Muñecas viejas, rotas, decapitadas, con los ojos vacíos, cubiertas de moho y telarañas, colgando de los árboles, clavadas en las vallas. Es la isla de las muñecas, un lugar que parece sacado de la peor de tus pesadillas. La leyenda, que es lo que le da todo el sentido a este sitio, cuenta que el único habitante de la isla, un hombre llamado Don Julián Santana Barrera, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en el canal. Poco después, encontró una muñeca flotando en el mismo lugar, y creyendo que pertenecía a la niña, la colgó de un árbol como señal de respeto y para apaciguar su espíritu. Pero parece que el espíritu de la niña no se quedó tranquilo. Don Julián empezó a escuchar susurros, lamentos, pasos en la oscuridad. Atormentado, durante los siguientes 50 años de su vida, se dedicó a recolectar muñecas de la basura o de los canales y a colgarlas por toda la isla para protegerse y hacer compañía al alma de la pequeña. Lo más inquietante de todo es el final de la historia. En 2001, Don Julián fue encontrado muerto, ahogado exactamente en el mismo lugar donde, según él, había encontrado a la niña décadas atrás. Hoy en día, la isla es una atracción turística para los más valientes. Visitantes aseguran que las muñecas mueven la cabeza, que te siguen con la mirada, que susurran entre ellas por la noche. Sinceramente, a mí que no me esperen por allí. Dejamos el terror paranormal para adentrarnos en un misterio de la naturaleza que es, si cabe, aún más extraño. Nos vamos a la costa de Yemen, a la isla de Socotra. Este lugar es la prueba de que no hace falta ir a Marte para sentirse en otro planeta. Socotra se separó del continente africano hace millones de años y ha estado tan aislada que la evolución ha seguido un camino completamente diferente, un camino que desafía toda lógica. Es como si la naturaleza hubiera experimentado aquí con sus diseños más locos y extravagantes. El paisaje es surrealista. Lo más icónico son los árboles de sangre de dragón, que parecen platillos volantes verdes sostenidos por un tronco retorcido. Si les haces un corte, sueltan una resina de color rojo intenso, como si sangraran. Luego están los árboles botella, con troncos desproporcionadamente gordos que parecen botellas gigantescas plantadas en el suelo. Más de un tercio de la flora de Socotra no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Es un tesoro biológico único, un laboratorio de la evolución a cielo abierto. Y no solo las plantas son raras, los reptiles, los caracoles, los insectos. Muchas de las especies son endémicas, únicas de esta isla. Es tan extraño que las leyendas locales hablan de que la isla estaba protegida por genios y que aquí se encontraba el jardín del Edén original. Socotra es un lugar frágil, un ecosistema delicado que nos enseña lo increíblemente diversa y creativa que puede ser la vida cuando se la deja evolucionar en aislamiento. Es, sin duda, uno de los lugares más visualmente impactantes y raros de todo el planeta Tierra. Ahora, un misterio creado por el hombre. Nos vamos a Japón, a la isla de Hashima, también conocida como Gunkanjima o la isla acorazado por su silueta. A principios del siglo XX, esta isla era uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. ¿Por qué? Porque debajo de ella había una mina de carbón submarina muy rica. La compañía Mitsubishi compró la isla y construyó un auténtico laberinto de hormigón, edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, cines, una ciudad completa en un trozo de roca de apenas 480 metros de largo. La vida allí era dura, muy dura. Miles de trabajadores, muchos de ellos prisioneros coreanos y chinos durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaban en condiciones infrahumanas en las profundidades de la mina.
Pero desde la superficie, la isla era un hervidero de actividad, un símbolo del milagro industrial japonés. Familias enteras vivían apiladas en pequeños apartamentos, con el sonido constante de la maquinaria y el olor a carbón impregnándolo todo. Era una colmena humana, una fortaleza industrial en medio del mar. Pero en 1974, el carbón dejó de ser rentable. El petróleo se impuso, y Mitsubishi, de la noche a la mañana, cerró la mina. En cuestión de semanas, la isla fue evacuada por completo. La gente se fue con lo puesto, dejando atrás sus casas, sus muebles, sus televisores, sus juguetes, todo. Desde entonces, Hashima es una ciudad fantasma. El tiempo y el salitre están devorando el hormigón. Entrar en esos apartamentos y ver los objetos personales congelados en el tiempo es una experiencia sobrecogedora. Es un monumento a la ambición industrial y a su inevitable decadencia. Un lugar que te pone los pelos de punta. Nos vamos a Canadá, a Nueva Escocia, a una pequeña isla llamada Oak Island. Y aquí, amigos, tenemos una de las mayores y más frustrantes búsquedas del tesoro de la historia. Todo empezó en 1795, cuando un chaval llamado Daniel McGuinness vio unas luces extrañas en la isla. Al ir a investigar, encontró una depresión en el terreno y sobre ella la rama de un roble con marcas de polea. Pensó, aquí hay un tesoro, y así empezó una obsesión que dura más de 200 años. Él y sus amigos empezaron a cavar y lo que encontraron fue alucinante. Cada 3 metros se topaban con una plataforma de troncos de roble. A los 27 metros de profundidad encontraron una losa de piedra con una inscripción en un código desconocido. La leyenda dice que, una vez traducida, ponía algo así como 40 pies más abajo, 2 millones de libras yacen enterradas. Pero aquí es donde la cosa se complica. El pozo, que llamaron el Pozo del Dinero, estaba protegido por un sistema de trampas increíblemente ingenioso, canales que lo inundaban con agua de mar cada vez que se profundizaba. Desde entonces, docenas de expediciones, con millones de dólares invertidos y tecnología cada vez más avanzada, han intentado resolver el misterio. Se han encontrado artefactos extraños, como fragmentos de cerámica, monedas antiguas e incluso una cruz de plomo de origen posiblemente templario. Pero el gran tesoro sigue sin aparecer. ¿Qué hay ahí abajo? ¿El tesoro del Capitán Kidd? ¿Las joyas de María Antonieta? ¿El Santo Grial? Nadie lo sabe. Lo único cierto es una supuesta maldición que dice que 7 hombres deben morir buscando el tesoro antes de que éste sea encontrado. Y hasta la fecha, ya van 6. Si pensabais que la isla Sentinel del norte estaba aislada, esperad a oír esto. La isla Bouvet, en el Atlántico Sur, es oficialmente el lugar más remoto e inaccesible del planeta. Es un territorio noruego, pero está a más de 2.500 kilómetros de Sudáfrica, el lugar habitado más cercano. Es una roca volcánica cubierta en un 93% por un glaciar. No hay puertos, no hay vegetación, solo acantilados de hielo y un clima infernal. Llegar allí es una odisea épica. Fue descubierta en 1739 por el francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, pero su localización era tan imprecisa que la isla se perdió durante más de 60 años. Nadie era capaz de volver a encontrarla. Se convirtió en una isla fantasma. No fue hasta 1808 que fue avistada de nuevo, pero el misterio más grande de Bouvet ocurrió mucho más tarde, en 1964. Una expedición sudafricana llegó a la isla y en la única zona llana encontraron algo imposible: un bote salvavidas abandonado. El bote estaba en buen estado, junto a un par de remos, un tanque de cobre y un barril. Pero no había ni rastro de sus ocupantes. No había señales de un naufragio cercano, ni cuerpos, ni ningún indicio de qué barco podría haber venido. ¿Cómo llegó ese bote hasta allí? ¿Y qué fue de la gente que iba en él? Sobrevivir en Bouvet es prácticamente imposible. El misterio del bote fantasma de la isla más remota del mundo nunca ha sido resuelto. Es un enigma que añade aún más soledad y extrañeza al lugar más solitario de la Tierra. Volvemos al terror y esta vez a uno de los lugares considerados más embrujados de Europa. A un paso de la glamurosa Venecia, en su misma laguna, se encuentra la isla de Poveglia.
Y su historia, bueno, es para no dormir en una semana. Durante la peste negra y otras plagas, Poveglia se convirtió en un lazareto, una estación de cuarentena. Pero no era un hospital, era un vertedero de gente. Miles y miles de personas enfermas, moribundas o simplemente sospechosas de estarlo eran enviadas allí a morir. Los cuerpos se apilaban y se quemaban en enormes piras. Se dice que el suelo de la isla está compuesto en un 50% por cenizas y restos humanos. Imaginaos la cantidad de sufrimiento, de dolor y de desesperación que se concentró en ese pequeño trozo de tierra. La isla se ganó el apodo de la Isla de los Muertos o la Isla sin Retorno. Pero la historia macabra no termina ahí. En los años 20 del siglo pasado, se construyó en la isla un hospital psiquiátrico. Las leyendas cuentan que el director del hospital era un médico sádico que torturaba y realizaba lobotomías experimentales a los pacientes, usando herramientas como martillos y cinceles. Decía que lo hacía para curarlos, pero en realidad era un puto monstruo. Los pacientes se quejaban constantemente de que veían los fantasmas de las víctimas de la plaga. Al final, el propio doctor, atormentado por los espíritus, se volvió loco y se tiró desde el campanario del hospital. Hoy, Poveglia está abandonada y su entrada estrictamente prohibida. Los pescadores ni se acercan por miedo a pescar huesos humanos, y los que se atreven a ir hablan de gritos, lamentos y una sensación de opresión insoportable. Este misterio es diferente. No es paranormal ni histórico. Es un misterio geopolítico que parece sacado de una novela de espías. Se trata de la Isla Bermeja, una isla que durante siglos apareció en los mapas del Golfo de México, al noroeste de la península de Yucatán. Era un pequeño punto en el mapa, sí, pero un punto estratégicamente crucial. Su existencia le habría dado a México derechos de soberanía sobre una vasta zona del Golfo muy rica en petróleo. Hablamos de miles de millones de barriles. El problema es que, a finales de los 90, cuando México quiso empezar a delimitar sus fronteras marítimas con Estados Unidos para la explotación de estos recursos, mandaron barcos a la supuesta ubicación de la isla y no encontraron nada, absolutamente nada. La isla no estaba. Se hicieron búsquedas exhaustivas con barcos oceanográficos, aviones, tecnología sonar y ni rastro. La Isla Bermeja, que aparecía en mapas desde el siglo XVI, simplemente se había esfumado. Aquí es donde empiezan las teorías de la conspiración, que a mí, personalmente, me encantan. ¿Existió alguna vez y se hundió por un movimiento de placas o la subida del nivel del mar? ¿O fue un simple error cartográfico que se fue copiando de mapa en mapa durante siglos? ¿O la teoría más jugosa, y si la CIA la bombardeó y la hizo desaparecer para que México no pudiera reclamar ese petróleo? Suena a locura, pero en el mundo de la geopolítica y los recursos energéticos, cualquier cosa es posible. El misterio de la isla fantasma de Bermeja sigue sin resolverse, y con él se perdieron derechos sobre una fortuna petrolera. Para terminar, nos vamos a un paraíso tropical que esconde una oscuridad profunda. El atolón Palmira, un conjunto de pequeñas islas coralinas en medio del Pacífico, propiedad de Estados Unidos. A simple vista es espectacular. Aguas cristalinas, palmeras, playas de arena blanca, el típico sitio al que te irías de luna de miel. Pero Palmira tiene una reputación siniestra. Se la conoce como una isla maldita, un lugar donde ocurren cosas extrañas y donde la gente desaparece. La isla tiene una atmósfera que los pocos que la han visitado describen como opresiva y amenazante, como si la propia naturaleza estuviera en tu contra. Los marineros a lo largo de la historia han hablado de naufragios inexplicables en sus arrecifes, de barcos que se desvían de su rumbo atraídos por una fuerza extraña. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados que estuvieron destinados allí contaban historias de pánico irracional, suicidios inexplicables y la sensación constante de ser observados por algo malévolo en la jungla. El caso más famoso es el asesinato del Sea Wind en 1974. Una pareja de navegantes, los Graham, desapareció misteriosamente en la isla. Años después, se encontraron los huesos de la mujer en una caja de metal en la orilla. Se condenó a otro hombre que estaba en la isla por su asesinato, pero el cuerpo del marido nunca apareció. Hay teorías que hablan de tesoros piratas escondidos, de portales dimensionales, de bases secretas.
Palmira es el ejemplo perfecto de que la belleza más increíble puede esconder el horror más profundo. Un paraíso con dientes. Y hasta aquí el viaje de hoy, gente. Hemos recorrido el planeta de punta a punta, visitando lugares que desafían nuestra comprensión. Desde los gigantes de Piedra de Pascua hasta el paraíso maldito de Palmira, pasando por ciudades fantasma y tribus perdidas en el tiempo. Cada una de estas islas es un mundo en sí misma, un recordatorio de que nuestro planeta todavía guarda secretos inmensos, historias que nos fascinan y nos aterran a partes iguales. Son la prueba de que, por mucho que avancemos, el misterio siempre estará ahí, esperando a ser descubierto. Espero que os haya flipado este recorrido tanto como a mí prepararlo. Si os molan estos temas, si os gusta asomaros al abismo de lo desconocido y explorar los rincones más extraños del mundo y de la historia, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad el botón de suscribir y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos, que vienen cargaditos de temas igual de potentes o más. Vuestro apoyo es lo que hace posible que sigamos trayendo este contenido. Y ahora os toca a vosotros. Quiero que me dejéis en los comentarios la respuesta a la pregunta del millón después de todo lo que habéis oído. ¿Cuál de estas islas os gustaría visitar si tuvierais la oportunidad? ¿Sois de los valientes que se irían a Poveglia a pasar una noche o preferís el misterio arqueológico de la isla de Pascua? Y por otro lado, ¿cuál es la que más yuyu os ha dado? ¿La que no pisaríais ni aunque os pagaran? Os leo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.